Muchísimas gracias, señor presidente, compañeras, compañeros de la mesa directiva, compañeras, compañeros del Pleno. A nivel mundial, los tratados internacionales han adquirido un papel cada vez más relevante en la vida de los ciudadanos, y México no ha sido la excepción. Cada vez es más frecuente que los ciudadanos invoquen en sus demandas la protección de los tratados internacionales. Por eso sostengo, la influencia de los pactos internacionales en nuestro país ha venido aumentando. Y por ello también, lo que empezó siendo un criterio de jurisprudencia, hoy se ve reflejado en el texto del artículo 133 constitucional. Conforme a este artículo, los tratados internacionales forman parte de la ley suprema de toda la Unión en nuestro orden jurídico. Y por eso las recientes reformas constitucionales, entre ellas la reforma en materia de derechos humanos, hacen necesario que las autoridades conozcan y apliquen los tratados internacionales ratificados por México. Incluso sentencias internacionales como la sentencia emblemática del caso Radilla contra México han sentado precedentes en el sentido de que los jueces del Poder Judicial de la Federación pueden declarar la invalidez de normas que contravengan la Constitución Federal y los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos. Lo anterior pone de manifiesto la importancia de estos instrumentos y por ende la importancia del proceso de revisión, firma y ratificación. Legislaciones en otros países contemplan dos tipos de control constitucional de las normas generales y de los tratados internacionales. Contemplan por un lado un control previo o denominado a priori y por el otro contemplan un control correctivo o a posteriori. En nuestro país no existe un control previo de los instrumentos internacionales que permita revisar que los tratados que firme el Ejecutivo se encuentran apegados al texto constitucional, es decir, que sean constitucionales. El control posterior de los tratados internacionales, como actualmente se contempla en nuestra legislación, solo se puede hacer valer cuando dichos instrumentos ya han sido integrados al ordenamiento jurídico nacional, es decir, cuando ya fueron perfeccionados y adoptados en nuestro país. La declaración de inconstitucionalidad a posteriori de un tratado pudiese repercutir en violaciones incluso de carácter internacional, como pudiese ser una violación al principio de la buena fe en la celebración de los tratados. Proponer un sistema de control previo de tratados internacionales, como lo hago en esta iniciativa, de ninguna manera, lo quiero aclarar, de ninguna manera eliminaría el control posterior de los mismos, pero sí permitiría dotar de seguridad jurídica la firma de los mismos previamente a su integración en el orden jurídico nacional. Aunado a lo anterior, resulta oportuno tomar la experiencia positiva que han tenido otras naciones como Venezuela o España, las cuales han incorporado en su sistema constitucional un control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales, ya que en sus respectivas legislaciones contemplan la posibilidad de que sus cortes constitucionales puedan juzgar previamente sobre la incorporación de los mismos a su derecho interno. Como lo han sostenido diversos autores sobre el tema, tener constitucionalmente previsto el control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales tiene como finalidad preservar íntegra la normativa constitucional y garantizar al tiempo la seguridad y estabilidad de los compromisos a contraer en el ámbito internacional. Por lo antes expuesto, es que propongo a esta soberanía la necesidad de dotar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la facultad de pronunciarse sobre la conformidad o sobre la disconformidad a la normativa constitucional de los tratados internacionales antes de su integración al ordenamiento jurídico nacional. En este sentido, la iniciativa que hoy pongo a su consideración busca reformar los artículos 76, 89, 105 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con el objeto de que previamente a la firma de un tratado internacional, el presidente envía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su opinión el tratado internacional que vaya a firmar y al respecto la Suprema Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Asimismo, a través de la reforma al artículo 133 constitucional, proponemos que los tratados internacionales sean firmados por el presidente de la República y ratificados por el Senado y que además cuenten con la opinión favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán la ley suprema de toda la Unión. Con esta reforma, compañeras y compañeros senadores, buscamos consolidar el sistema de control constitucional de los tratados internacionales y brindar certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos. Es cuanto, senador presidente. Gracias, señor senador Benjamín Robles Montoya.